Bueno, muy buenos días, un gusto estar de nuevo con ustedes. Con respecto a los orígenes de Chivás, bueno, él nace el 26 de agosto del año 7, vivió casi 44 años, no llegó a cumplirlo. Nació en Santiago de Cuba con una familia de muy buena posición, su papá era ingeniero, tenían tierras, en fin, tanto que bueno, ya cuando él tiene 13 años, viene para La Habana a estudiar en el Colegio de Belén, que es un colegio para personas de muy buena posición. Inclusive con la familia, él viajó al exterior, fueron a Europa, es decir, que tiene un origen realmente de una familia pudiente que le permitió a él conocer. También debemos decir que por la parte materna tiene también una ascendencia mambisa de la familia Gramonte. Pero bueno, su origen, ¿no? Y todo esto tiene una muy buena posición económica. ¿Qué contar de su lucha en favor de la excarcelación de Julio Antonio Mella y que al ser detenido con solo 18 años en el Parque Central gritara: una constitución escrita con la sangre de Maceo y Martí debe ser respetada? Mira, él, bueno, termina lo que era el bachillerato en el Colegio de Belén. Claro, tenían que hacer un examen en un instituto estatal, ¿no? Por eso él termina en Belén, pero hace el examen por el Instituto de La Habana. Y entra en el año 25 en la universidad. Realmente entra en la universidad, aunque su matrícula ya oficial de alumno es del 26, pero ya en el 25 él entra un poco como por la libre. Y entonces, en el momento en que él entra, en el año 25, realmente hay toda una efervescencia. No podemos olvidar el contexto. El año 25 es el año en que se crea la Confederación Nacional Obrera de Cuba, se crea el Partido Comunista, pero sobre todo es un año también en que el movimiento estudiantil está todavía en efervescencia y Mella, pues, es una figura en estos momentos muy importante. Y justamente en este momento que Mella es detenido con una acusación falsa de haber puesto una bomba, los estudiantes universitarios van a protestar por esta detención y están en el Parque Central. El tema es que Chivás es un muchacho que acaba de entrar a la universidad, pero se involucra, participa en esto y tenía la Constitución en la mano. Por eso él dice una Constitución, porque tenía la Constitución en la mano. Y entonces, bueno, es detenido, salió bajo fianza, es decir, no fue una cosa muy fuerte, pero es el inicio, digamos, cómo él se inicia tan joven en las luchas, en este caso dentro de la universidad, como alumno de la Universidad de La Habana. Profesora, ¿qué decir de su lucha incesante contra Gerardo Machado y la prórroga de poderes al punto de ser encarcelado en 1931 y posteriormente exiliarse en 1932? Bueno, después que él se inicia, se vincula a las luchas estudiantiles en el año 25, pues ya va a estar relacionado con todo esto. Machado, que es uno de los problemas que tenemos que ver en el contexto, había sido electo, había cogido la presidencia el 20 de mayo del 25. Creo que es importante tener en cuenta esto porque el país ya ha entrado en una crisis estructural desde su punto de vista de su estructura económica, pero el poder político también está en crisis. Se ha desgastado tanto el Partido Liberal como el Conservador. Y Machado va a ser el que lleve por primera vez desde el poder un proyecto para tratar de resolver esta crisis, para preservar el poder, los grupos de poder, por supuesto. Y entonces todo esto está evolucionando en este tiempo y aquí viene el tema de empezar a promover la permanencia de Machado. Machado había prometido en su programa electoral que iba a prohibir la reelección, que no era la reelección, y ahora resulta que se está planteando una reelección. Por eso trataron de que no fuera una reelección, sino una prórroga
de su mandato. Y están en esto, y entonces en la universidad ya no existe la FEB, porque Machado la ha disuelto, de hecho la disolvió cuando hizo un reglamento que dice que la actividad estudiantil, la organización estudiantil solo está para cuestiones culturales. De hecho disolvió la FEB. Entonces por eso es que hay que crear otro organismo y se crea el Directorio Estudiantil contra la prórroga de poderes en el año 27, que además nombraron a Mella presidente de honor, aunque ya él estaba en el exilio de México, pero bueno, nombraron a Mella presidente de honor. Y entonces en esta circunstancia ahí está Chivas. Él es de los que firma el documento cuando se crea esto y por tanto va a participar aquí. ¿Qué pasa? Chivas sale al exterior y cuando él regresa está funcionando el Consejo de Disciplina Único que van a castigar a los miembros de esta organización. Algunos los expulsaron de por siempre, otros por tiempos limitados. Chivas no está aquí y por tanto por eso no lo juzgan, pero él entra y se solidariza con sus compañeros, los que han sido expulsados, y ahí lo expulsan a él por 4 años, en esta circunstancia. Y entonces, bueno, aquí ya él va a estar muy activo, va a salir en el año 29, va a estar también preso 3 meses, va a salir al exilio, va a crear en Nueva York la Unión Cívica de Exiliados Cubanos, que la UCEC, para la lucha contra Machado, regresa clandestinamente en el año 30, en el 31 vuelve a caer preso, ya había estado en el Príncipe, ahora vuelve a estar en el Príncipe, pero va también, lo mandan para la cárcel de Isla de Pino, el presidio modelo, llamado presidio modelo, y ya después cuando sale en el 32 vuelve al exilio y regresa a Cuba cuando cae Machado. Es decir, que va a estar muy vinculado a todas estas luchas. Claro, ya en el año 30 no es el Directorio Estudiantil Unitario contra la prórroga de poderes, porque, bueno, los habían votado, pero se crea el Directorio Estudiantil Universitario, el DEU, y él va a estar involucrado en todo esto. Y bueno, va a caer preso 2 veces, en fin, va a estar muy activo en la lucha contra Machado y crear esta organización. Profesora, entonces, ¿cuál fue el papel que jugó Eduardo Chivas en el golpe militar del 4 de septiembre de 1933, así como su influencia en el gobierno de los 100 días? Mira, el 4 de septiembre, bueno, Machado se va, huye en agosto, entonces la embajada norteamericana, en contubernio con algunos políticos y con inclusive del ejército aquí internamente, van a nombrar primero un presidente, Carlos Manuel de Céspedes y de Quesada, después el 4 de septiembre entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un movimiento militar que originalmente no era un golpe de Estado, era un movimiento militar por reivindicaciones propias de cabos y soldados, es decir, de las capas bajas dentro del ejército. Y ese día, en la madrugada del 4 de septiembre, en Colombia, pues se reúnen y ya hacen un pronunciamiento, pero en esta dirección. ¿Qué pasa? Que se corre la noticia y vienen a Colombia un grupo del Directorio Estudiantil Universitario. Y ahí está Chivas también. Que vienen vienen de distintas organizaciones, el ABC Radical, a los que no dejaron entrar fue a los miembros del Partido Comunista, a esos sí no los dejaron entrar en Colombia, esos no pudieron. Entonces el directorio, claro, por toda la fuerza que tenía, toda la lucha estudiantil, va a tener un protagonismo, digamos. Y entonces este movimiento, que era originalmente interno, ahora se convierte en un proceso político. El presidente Céspedes no estaba en La Habana porque había un ciclón, y bueno, deciden un golpe de Estado y se crea un gobierno colegiado, una pentarquía.
donde es justamente el directorio la fuerza que más está designando quiénes van a estar. Hay 2 profesores universitarios dentro de esta pentarquía. Uno de ellos es Grau. Y entonces, pero esto dura muy poco. Duró apenas 5 días y horas, porque es muy diversa, estos 5 no tienen un programa común, son 5 personas con ideas diferentes, con miradas diferentes. Y entonces, eso hace que el día 10 se disuelve la pentarquía y es cuando se designa un presidente. Según los testimonios, Grau, que es el designado, fue propuesto por Chivas. Es posible, son testimonios, él lo había conocido una vez en un viaje, había conocido a Grau, Grau era profesor de la universidad, por tanto, era un vínculo que podía ser. Entonces, este gobierno llamado de los 100 días, que bueno, duró más, pero bueno, conocido por los 100 días, también va a tener muchas contradicciones. Y el núcleo fundamental de apoyo está en el movimiento estudiantil, en el directorio estudiantil universitario, donde Chivas ya tiene también, es decir, su capacidad oratoria, su capacidad de plantear problemas, de discutir, y eso lo había destacado. Y entonces va a estar muy activo en esto. El gobierno tiene muchas contradicciones internas porque tampoco hay un programa común. Ahí está Guiteras, como secretario de Gobernación, Guerra y Marina, que es uno de los que impulsa las medidas más revolucionarias, pero también al jefe del ejército, Fulgencio Batista. Y entonces se supone que Guiteras manda a Batista, pero no es verdad. Y Batista al día siguiente, del 4 de septiembre, se había ido a la embajada norteamericana a establecer vínculos con el embajador, en fin, era muy complicado. Y esto hace que haya muchas discusiones, muchas contradicciones internas, y el propio directorio llega un momento que empieza a cuestionar, porque dice, tiene que tomar un camino. No puede ser, Raúl Rojas, que entonces era estudiante, dice que Grau agotó la cuerda floja, porque iba para un lado o para otro, y entonces le están exigiendo. Realmente esto no se logra, inclusive exigen sacar a Batista, porque ya está claro lo que está haciendo, y Grau se compromete y al final no lo hace. Y esto hace que ya el 5 de noviembre del año 33, el directorio se autodisuelve. No tenemos nada más que hacer aquí, se autodisuelven. Después ya en enero, el 6 de enero del 34, hay una asamblea estudiantil donde ya se pronuncian contra el gobierno, y Chivas es una de las figuras que está, digamos, destacándose en toda esta actividad que se ha desarrollado, y ahora en la oposición al gobierno, porque inclusive están asesinando, y son cosas que ya el movimiento estudiantil va a rechazar. Profesora, tras esta explicación quisiéramos también conocer qué significación tuvo su paso como delegado de la Constituyente y representante de la Cámara en 1940. Mira, Chivas ha ido creando toda una imagen a partir sobre todo de su participación en los medios y en todas estas luchas en las cuales se ha involucrado. Ahora, cuando cae el gobierno provisional de Grau, el de los 100 días, todo esto, se había creado el Partido Auténtico en el año 34. Chivas no está todavía aquí, pero en el año 37 se incorpora al Partido Auténtico. Es decir, él no es fundador, pero se incorpora en el año 37 realmente, y con el programa Auténtico, que es un programa nacional reformista, pero bueno, que plantea algunas cuestiones y sobre todo tiene un lema, Cuba para los cubanos, en fin, y entonces se involucra aquí y va a empezar a tener realmente mucha visibilidad o mucha audiencia, y entonces cuando ya van a las elecciones para la Asamblea Constituyente, es interesante, el Partido Auténtico es el que más votos sacó, porque hay coaliciones, son 2 coaliciones, pero bueno, en la coalición en que está el Partido Auténtico,
como partido es el que más votos saca. El delegado de la Asamblea Constituyente que más votos sacó fue Grau, y en segundo lugar Chivas, que era un joven de 33 años. El segundo lugar, esto ya nos está diciendo que ya ha ido ganando un prestigio, un reconocimiento. Y en la Asamblea realmente es de los más activos. Cuando uno ve las actas de la Asamblea Constituyente, es de los más activos. Ahí hay algunos que son muy activos. Está él, está Juan Marinelo, porque había 6 delegados comunistas. Está Marinelo, está Blas Roca, de los más activos, Salvador García Agüero, pero Chivas es de los más activos. Él va a defender propuestas que tienen que ver con mejores condiciones, en sentido para la sociedad, ¿no? Derechos, etcétera. Lo que sucede es que a veces tiene una gran polémica con los delegados comunistas, porque siempre fue anticomunista. Él siempre fue anticomunista. Y entonces tiene muchas polémicas con los delegados comunistas, que el Partido Comunista, entonces llamado Partido de Unión Revolucionaria Comunista, es de los que más propuestas hace de beneficio popular. Y entonces aquí a veces, por un problema, digamos, político, entran en contradicción. Pero además hay que tener en cuenta que estas sesiones de la Asamblea se dan por radio. El pueblo, la gente, el que tenía radio, lo podía oír. O si no, iba a la bodega de la esquina para oír, porque la ponían ahí. Mucha gente no tenía radio en su casa, pero bueno, iba a la bodega de la esquina y ahí lo oía. Y esto está coincidiendo también con el proceso electoral que se va a hacer, las elecciones generales, una vez que termine la Asamblea Constituyente. Entonces, los que están allí también están haciendo campaña política, porque saben que el pueblo los está oyendo. En fin, todo este medio se está desarrollando allí, pero sin duda Chivas tiene una participación muy, muy activa y no hay día que él no hable. Ahí están las actas. Y hablan más de una vez a veces, le tienen que decir, usted ha extendido, en fin. Es muy activo y también esto hace que evidentemente gane electorado. Y cuando se dan las elecciones, una vez terminada, aprobada la Constitución, que se hacen las elecciones, pues Chivas va a ser electo representante por el Partido Auténtico, realmente con una altísima votación. Él sale representante por La Habana, es el que más votos tiene para representante, en este caso por el Partido Auténtico, pero esto es algo que él va a continuar. Ahora es representante, en el 44 va a ser senador. También por La Habana, muy activo, muy polémico, y todavía en el 50, ya por el Partido Ortodoxo, va a ser senador de nuevo. Es decir, que va a estar involucrado en todos estos procesos electorales y siempre con muy alta votación. ¿Y por qué Chivas defendía a toda costa la honestidad y batalló sin cesar contra la corrupción, profesora? El tema de la corrupción político-administrativa era uno de los temas más, digamos, conocidos, que la gente más veía. Y esto viene desde que se inicia la República. Ya en el gobierno de Estrada Palma se había creado en las caricaturas el chivo como emblema de estos actos de corrupción. El chivo de la ciénaga, el chivo, es decir, actos de corrupción, el chivo. Y esto se supone que después del proceso revolucionario de los años 30 cambiaron, es decir, los partidos tienen otros programas, etcétera, se han remodelado, han creado otros nuevos, se supone que es algo que se debe superar y no es así. Y entonces, este es uno de los aspectos, decía, más visibles para la población. Entender, digamos, los mecanismos del sistema neocolonial es más complejo. Tenemos una república, tenemos un himno, una bandera, y por tanto, con poder discernir esos mecanismos de dominación es mucho más complejo. Ahora, el tema de la corrupción es muy visible. Y esto es algo que la gente rechaza, y Chivas realmente va a ser una de las personas que con mayor fuerza
con mayor fuerza, va a pronunciarse justamente contra la corrupción. Primero, bueno, cuando Machado, etcétera, etcétera, después el periodo ese del 34 al 40, después el gobierno de Batista, pero es que cuando el Partido Auténtico asume el poder en el 44, es decir, en una coalición que ya lo mediaba un poco, la coalición auténtico-republicana, porque el Partido Republicano era muy conservador, pero bueno, la mayoría era auténtica. Y se empieza a dar también elementos muy fuertes de corrupción. Bueno, el ministro de Educación alemán, aquello era escándalo absoluto, un escándalo total, aquel individuo. Y entonces, el Chivas va a estar planteando con mucha fuerza la lucha contra esa corrupción. Decía, es el mal más visible, que la gente más ve, y Chivas va a ser de los que más va a combatir esto. Les propongo ahora hacer un alto en nuestra conversación para conocer otros contenidos que son noticia a esta hora. Con la profesora Francisca López Siveira volveremos más adelante.